¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con el diputado Luis Pardo, diputado de RN por el distrito número 6, sobre diversos temas de la región y también de alguna forma nacionales que alcanzan a esta región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá en esta entrevista a fondo. Muy bien, Bernardo. Un gusto estar nuevamente acá en Quinta Visión. Lo vimos, diputado, hace unos días en primera fila ahí junto a otros parlamentarios en lo que fue el anuncio, ¿no es cierto?, del Plan Regional de Valparaíso por parte del presidente Sebastián Piñera ahí en el sector de Barón, en el puerto. Así es. ¿Lo dejó conforme? Sí, por lo menos de los temas que a nosotros nos interesan en mi distrito, los principales están abordados. El presidente ratificó el firme compromiso con la extensión del Metroval hasta Quillota y Calera. También ratificó el embalse de Catemu, que es una aspiración importante para lo que son los regantes, particularmente de la tercera y cuarta sección del río Aconcagua, en complemento, por supuesto, con otras obras que beneficiarán a la primera y la segunda, como es el embalse de cabecera y los embalses laterales que están programados. También el presidente anunció un importante desarrollo del plan de salud con más de 100.000 millones de pesos de inversión, 117.000 para ser más exactos, compartidos entre el gobierno regional y los fondos sectoriales de salud, dentro de los cuales está terminar el hospital biprovincial de Quillota y Petorca, continuar con las obras del hospital biprovincial del Marga Marga. Algo muy importante, dado los últimos acontecimientos, ratificar la voluntad del gobierno de construir un hospital de mayor complejidad en Quintero y una serie de centros de la red de salud primaria que se confirmaron para varias de nuestras comunas. Así que creo que ha sido un buen anuncio el que nos ha hecho el presidente en esa jornada. Usted habla del embalse Catemu, sin embargo uno va hacia, ¿no es cierto?, San Felipe, Los Andes, y ve algunos carteles por ahí que están en contra del embalse. ¿Por qué se está dando esta situación? No, yo creo que siento, diputado, que se hace urgente que después de tantos años, ¿no es cierto?, se construyan nuevos embalses por toda la situación de escasez hídrica que ha pasado. Lo que pasa es que hay que armonizar acá varios intereses legítimos de las distintas secciones del río Aconcagua. Por eso es tan importante el acuerdo que se suscribió hace unas semanas atrás, donde las 4 secciones del río Aconcagua convinieron no solo la forma de administrar el agua en este periodo de escasez hídrica, en esta temporada que está comenzando, sino que también con un plan de actividades de corto, mediano y largo plazo, dentro de la cual están los embalses. Y muchas de las inquietudes de quienes se oponen al embalse Catemu, que eran legítimas, están de alguna manera también recogidas dentro de los acuerdos. Hay un conjunto de obras, ya no solo estamos hablando de Catemu, estamos hablando de una forma de gestionar la cuenca de la Aconcagua que yo creo que va a ser beneficiosa para todas las secciones. Ahora, diputado, también el presidente habló del plan de descontaminación, Quintero Puchuncaví, sí. Y lo renombro, Quintero Puchuncaví, lo que en cierto modo causó algo de molestia en el alcalde de Concón, porque recordemos de que este plan también integra la comuna de Concón. Por supuesto, tiene razón el alcalde de Concón. Yo también trato de nombrar siempre a Concón, a pesar de que no es mi distrito, y a pesar de que los episodios que causaron todo el impacto público que conocemos acontecieron principalmente en Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, efectivamente, los efectos nocivos medioambientales impactan no solo a esas 3 comunas, yo creo y estoy convencido que van un poco más allá, y por eso que es tan importante el plan de descontaminación que ha ratificado el gobierno su voluntad de ingresarlo a Contraloría en el mes de diciembre, sino que además un conjunto de medidas inéditas que se han tomado respecto de lo que es Quintero, Concón y Puchuncaví, como por ejemplo la posibilidad y que se ha ejercido varias veces en las últimas semanas, de suspender faenas o reducir procesos de las distintas industrias del cordón industrial en forma preventiva. Es decir, más allá, ambiental. Aun cuando estén dentro de la norma, si las condiciones meteorológicas lo aconsejan, se reducen la producción, y eso tiene un costo enorme, pero es un costo que merece pagarse en función de la salud y el bienestar de la población. Y eso es algo que no había ocurrido hasta ahora y que ya está dando sus primeros resultados. Esto pasó ya hace algunos meses, ¿no es cierto? Semanas. Y con el tiempo se empiezan a olvidar las cosas. ¿No irá a pasar lo mismo acá? No, porque hay ya compromisos presidenciales muy sólidos y que están, digamos, reiterados incluso en esta misma anuncio que hizo el presidente esta semana. Por ejemplo, en Chile no tenemos una norma de gases derivados de los hidrocarburos. Esa norma se va a dictar y está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente con el compromiso de dictarla dentro del primer semestre del próximo año.
se ha comprometido incrementar la rigurosidad de la norma de dióxido de azufre, que además hoy día se mide diariamente y que se va a pasar a medir por hora, lo cual genera también una exigencia mayor para las empresas que producen o tienen producto de sus sistemas de producción ese tipo de emanaciones. Lo mismo respecto de la norma de arsénico. Hay compromisos además en materia de inversiones públicas en Quintero y Puchuncaví que están en curso, lo que es el agua potable y el alcantarillado de Puchuncaví, lo que son el alcantarillado, por ejemplo, del sector de Loncura en Quintero, lo que hablábamos recién del nuevo hospital, el nuevo CEFAM para Quintero y el segundo CEFAM para Puchuncaví. Son todas obras que suponen grandes inversiones públicas y que ya están comprometidas y que están en pleno desarrollo y aseguradas. Claro, porque a inicio de esta semana, ¿no es cierto?, hubo una sesión especial de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, de la cual usted es miembro. Y estuvo el doctor Emilio Santelices, el ministro de Salud. Así es, sí. Y el ministro hizo algunas declaraciones indicando que estaban conformes porque las medidas que se habían tomado habían bajado notablemente lo que eran los episodios de intoxicación. Sí, cuando uno mira los gráficos de los monitoreos, que hoy día también, dicho sea de paso, son controlados por el gobierno y van a estar además sometidos a la auditoría del gobierno de Finlandia, con lo cual tenemos una doble seguridad respecto de la confiabilidad y la legitimidad de esas mediciones. Si uno mira esas mediciones, efectivamente, desde el momento que entró en vigencia el decreto de alerta sanitaria y el gobierno regional a través de la Seremía de Salud ejerció las atribuciones suspendiendo faenas preventivamente en los momentos que las condiciones lo aconsejaban, los niveles de contaminación han caído drásticamente. Ahora, sin embargo, el presidente de la comisión, el diputado, ¿no es cierto?, de Frente Amplio, Diego Ibáñez, indicó que no era tan optimista, que faltaban algunas instancias. Por ejemplo, lo que usted hace referencia, los problemas de infraestructura en salud. ¿Qué le parece esta situación? Porque lo que pasa es que había confusión. Se va dando este tipo de cosas. Uno escucha declaraciones y por una parte la situación es positiva, pero por otra siempre como que... Yo creo que lo peor que podemos hacer frente a esta crisis y a este sufrimiento que han tenido principalmente los habitantes de Quintero y Puchuncaví, porque los de Concón efectivamente sufren los efectos de la contaminación, pero el epicentro, digamos, está en Quintero y Puchuncaví. Y frente a ese sufrimiento, lo peor que podemos hacer es tratar de sacar ventajas políticas. ¿Usted cree que se está sacando ventajas políticas en este tema? Yo creo que es poco riguroso no reconocer la batería de medidas totalmente inéditas que en 50 años nadie se había atrevido a tomar y que este gobierno ha tomado con absoluta decisión y con todo el respaldo del presidente, que además ha sido el único presidente que se ha atrevido a ir a la zona en momentos de crisis, aun cuando se le recomendó no hacerlo. Entonces sabemos lo que pasó. Enfrentar la situación, pero así como fue mal recibido por un grupo de gente que no era de la zona, además, porque hay que decirlo, a mí me consta que hay un volumen importante de personas movilizadas desde Valparaíso y Santiago que son los que generan los mayores actos, digamos, de esta naturaleza. Sí, activistas y gente que va a expresar, digamos, su punto de vista, pero que no son ni quinteranos ni puchuncavinos. No digo que no los haya también, pero ellos son los que generan este tipo de situaciones como el apedramiento y acto agresivo que hicieron contra el presidente en Quintero. Sin embargo, el presidente después fue a Puchuncaví, en una reunión donde yo estuve presente, donde tuvo un diálogo con la comunidad realmente franco, donde dirigentes vecinales de distintos colores políticos, no de este gobierno solamente, lloraron de emoción, de sentirse por primera vez reconocidos en su problema, atendidos por el propio presidente de la República y con respuestas muy concretas que hoy día vemos que se están materializando. Y en ese aspecto, diputado, ¿a dónde puede llegar esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, se coloca en tela de juicio el real alcance que pueda tener, además de una declaración, además de una situación, a lo mejor de un oficio. ¿Dónde puede llegar? Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas, que es lo que deben buscar y perseguir las comisiones investigadoras. Primero, hay una situación realmente grave que quizá no se dimensiona en todo lo que pesa. ¿Cuál es el plan de descontaminación que fue objetado por el Contralor General de la República? Literalmente porque no descontaminaba. Bueno, porque los ministros del Medio Ambiente del gobierno de la presidenta Bachelet
establecieron una línea base para ese plan de descontaminación que hacía totalmente inútil y fantasioso, digamos, todo lo que ese plan descontaminaba. Incluso algo que es parte de la investigación, con beneficios bien específicos para algunas empresas. Es decir, si uno mira la composición de los contaminantes que estaban contenidos en esa línea base, hay empresas como particularmente ENAP, por ejemplo, que se beneficiaban en términos de que tenían un margen mucho mayor y que incluso esos márgenes son comercializables, entre comillas, dentro que es una empresa del Estado. Que es una empresa del Estado, pero hay que investigar a fondo ese componente y cobrar la responsabilidad que corresponda, porque aquí, curiosamente hoy día, se le enrostra a este gobierno en plena crisis situaciones que se derivan del gobierno anterior, como por ejemplo también la autorización de 4 termoeléctricas a carbón, que es una situación realmente y que quedó como herencia autorizada, digamos, a última hora de un gobierno saliente, ¿no es cierto?, donde se autorizan 4 termoeléctricas en una zona que todos sabíamos ya que estaba saturada. Entonces, ese tipo de responsabilidades políticas son las que puede perseguir la comisión. Y obviamente el diputado Ibáñez y otros tienen mucho interés en pesquisar si hay o no responsabilidad política en el manejo de esta crisis. Eso es totalmente legítimo, pero yo tengo la convicción, habiendo estado presente en los momentos más críticos y habiendo estado muy presente en el seguimiento, ¿no es cierto?, de todos los acontecimientos, que efectivamente las autoridades, desde el intendente regional hacia abajo y los ministros que como nunca han estado presentes en el territorio, han hecho, posiblemente con errores, lo mejor que han podido frente a una situación de magnitudes que antes no habíamos tenido tampoco. Y ya se inicia el proceso de participación ciudadana, que es otra cosa importante justamente para hacer consultas, observaciones, sí, a lo que va a ser esta previa al plan que debiera ingresar a fines de diciembre a lo que es la Contraloría General de la República. Es muy importante porque en el proceso de participación ciudadana hay que pensar que en la zona hay muchas organizaciones además que han tenido un trabajo sostenido en el tiempo, que independiente de que uno pueda compartir 100% sus conclusiones o sus planteamientos, son organizaciones que han trabajado en forma seria, que se han informado, que han acumulado antecedentes, que los hemos escuchado, por cierto, en la comisión, y que sin lugar a dudas van a expresarse en ese proceso de participación ciudadana, que tiene 2 modalidades. Va a haber un sistema de casa abierta, donde en forma espontánea la gente va a poder ir a plantear sus inquietudes o sus consultas, pero también van a haber las instancias formales en las cuales se va a recoger todo lo que es los planteamientos de la comunidad, a efectos de que ese plan de descontaminación recoja esos planteamientos y de alguna manera dé respuesta a las inquietudes ciudadanas. Por cierto, hay muchas cosas que ya están en los hechos resueltas, como por ejemplo quién ejerce el monitoreo, quién lo financia, que era una de las grandes dudas que tenía la ciudadanía respecto al sistema como estaba. Un sistema que lo administraban o financiaban las propias empresas y que generaba la suspicacia de si funcionaba o no con todo el rigor que la ciudadanía esperaba. Diputado, hablemos de otro tema. La reforma al sistema previsional anunciada por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ha tenido opiniones a favor y, como con este caso, opiniones en contra. Por supuesto. A mí me parece que es una reforma realista. Todos los estudios indican que para asegurar una buena pensión se requiere cotizar por lo menos el 18% de las remuneraciones y ojalá en forma continua. Sin embargo, la oposición o personal de la oposición dicen que este es un tema de maquillaje nomás, no cambian mucho el tema. No, porque este 4% que se incrementa, que reitero, el ideal habría sido incrementar en un 8%, pero incrementar en un 8% con cargo al empleador, como viene el proyecto de ley, supone también un riesgo para la creación de nuevos puestos de trabajo y por lo tanto con bastante realismo el gobierno hace este incremento de las cotizaciones con un 4% que va a pagar el empleador y que va a significar en régimen un 40% de mayores pensiones para los futuros jubilados. Pero aparte de eso, el proyecto viene con un incremento instantáneo para las pensiones del Pilar Básico Solidario, que son 1,5 millones de chilenos, que percibe pensiones cercanas a los 100.000 pesos, 106.000 pesos la mayoría de ellos, y que van a partir del momento que se promulgue la ley a tener un incremento que va
a ir en forma gradual, subiendo a partir de un 10%, pero hasta en un 70% las pensiones más bajas. Cuando esté en pleno régimen, ese tramo son alrededor de 4 o 5 años que va a demorarse en llegar al 70%, en los casos que va a llegar al 70%, y eso sin lugar a dudas es un esfuerzo fiscal importante en beneficio de nuestros adultos mayores que obviamente esperan un incremento de esas pensiones que son sumamente bajas. Y además de eso, incorpora el pilar solidario a la clase media, que no estaba incorporada hasta ahora, y la incorpora de tal suerte que los cotizantes van a recibir, de clase media en general, y se mide, digamos, si es de clase media o no, en función del nivel de renta por el cual han cotizado, van a recibir un premio del Estado, un incremento de su fondo, ¿no es cierto?, de ahorro, lo cual va a mejorar obviamente sus pensiones en la medida que hayan cotizado una determinada cantidad de tiempo. Es un incentivo para cotizar. Y en el caso de las mujeres, ese incremento va a ser aún mayor. Entonces, son elementos nuevos que junto con además una mayor competencia, porque este 4% se va a poder cotizar o en la misma AFP, y eso va a ser una decisión individual del propio trabajador, o en la propia AFP para incrementar su fondo de pensiones de la AFP, o ese 4% va a poder ser invertido en otros fondos nuevos que se van a agregar a ese tema. Se plantea, ¿no es cierto?, que ¿por qué no el 14%? Tener el trabajador la posibilidad de determinar sobre el 14%. Porque el propio trabajador va a poder decidirlo, va a poder decir, mire, yo quiero que este 14% vaya a mi AFP que yo he elegido y que está lo cual. Pero también se abre la posibilidad de que un trabajador diga, yo voy a seguir con mi 10% en la AFP que estoy, pero este otro 4%, por ejemplo, lo voy a poner en un fondo especial que va a abrir el Banco del Estado o que va a abrir alguna otra de las instituciones que se crean mediante esta ley y que van a permitir una mayor competencia, un mayor dinamismo, incluso con facultades como por ejemplo que las AFP puedan incluso devolver la comisión al trabajador, es decir, pagarle al trabajador de vuelta o la comisión en un 100%, cosa que incluso entiendo que ya hay una AFP que lo ha ofrecido. Entonces, esto va a generar una mayor competencia, va a generar una disminución en los costos de administración producto de la competencia, y eso creo que es otro valor positivo del proyecto. ¿Era viable una AFP estatal como pedían algunos o bien terminar con el sistema de AFP? Lo que pasa es que los que quieren terminar con el sistema de AFP decidieron correctamente que crear una AFP estatal era mantener las bases del sistema y en ese sentido tienen razón. Pero si uno mira en general la opinión de los cotizantes, que son poco menos de 3 millones de personas, ellos no quieren terminar con el sistema de AFP. La inmensa mayoría lo que quiere es que se corrija el sistema de AFP, que se corrijan todos los espacios para que haya abuso, para que haya comisiones excesivas, para que haya zonas sombrías, y que mediante estas reformas estructurales se vaya mejorando las pensiones y podamos ejercer la solidaridad respecto de los más pobres, respecto de los que están recibiendo pensiones paupérrimas, que son los que están en el pilar básico solidario, pero con cargo a todos los chilenos y no con cargo a esos pocos chilenos que están cotizando y que son en su mayoría la clase media chilena. Usted habla del tema del empleo, ¿no es cierto?, tratar de no perjudicar el empleo. Sin embargo, en las últimas horas, Alfonso Suet, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, dijo que aproximadamente solo con este porcentaje de 4%, cerca de 60.000 puestos de trabajo en régimen se podrían perder. ¿Qué le parece esta postura del empresariado? Siempre existe ese riesgo, pero no es la postura del empresariado. Yo diría que en general el empresariado está a favor de esta reforma en términos de pagar ese 4%, y Alfonso Suet, que representa a las pymes, representa una sensibilidad que no hay que dejar de tomar en cuenta. Por eso te mencionaba al principio que es tan importante haberse ido con un 4% y no con un 5% como era el proyecto del gobierno anterior, ni con un 18%, que es lo que recomiendan los estudios internacionales, porque justamente hay que buscar un punto de equilibrio para que no se pierda empleo. Pero si esta reforma, sumada a la reforma tributaria, sumada a la reforma o a la ley de pago oportuno y sumada a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de inversiones, por ejemplo, lo que se va a licitar vía concesiones, más de 14.000 millones de dólares en los próximos años, toda esa reactivación económica que todos esperamos debiera compensar ampliamente alguna eventual pérdida de empleo por este 4%. Sin embargo, se dan señales de que la situación económica no es la mejor. ¿Y en ese aspecto no es contraproducente esto? La mejor señal económica es la que
percibe el ciudadano en su bolsillo, en su vida diaria, y por lo tanto las cifras, ¿no es cierto?, son un elemento a considerar, y el otro es lo que vemos cotidianamente. Pero ambos son importantes, y si miramos las cifras de los últimos meses, la inversión viene creciendo después de haber estado cayendo durante 4 años, el crecimiento económico está por sobre el 3% después de haber estado en la mitad de eso durante los 4 años anteriores, y por lo tanto los efectos de esos indicadores debieran traducirse en mayor bienestar y ser percibidos en los próximos meses, y eso es lo que todos esperamos. Otro de los temas que se trata y también está relacionado con esto, ¿no es cierto?, de lo que es la reforma al sistema de pensiones, tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Porque ellos están bajo otra modalidad, Capredena, ¿no es cierto?, principalmente, otro tipo de circunstancia previsional. Y el presidente anunció que va a aumentar la cantidad de años de trabajo, porque generalmente son 30 años para los funcionarios activos. Habló de 30 a 35 años, lo que podría permitir un alivio en las arcas fiscales y ser aprovechado justamente en este otro punto. ¿Le parece bien que se aumente el tema de la Fuerza Armada? Yo creo que es un proyecto interesante, se ha hecho en varios países. Ahora, lo importante es cómo se haga, de manera tal de que las Fuerzas Armadas no pierdan su naturaleza militar, ¿no es cierto?, en el sentido de que determinados grados, determinadas funciones militares requieren de mayor juventud, y por lo tanto, si ese aumento de la carrera se administra adecuadamente, se usa para potenciar y aprovechar en beneficio del país los talentos que efectivamente se pierden muchas veces porque producto de la pirámide de las Fuerzas Armadas van pasando retiro y se van alejando del servicio activo personas que todavía pueden servir y colaborar con las Fuerzas Armadas y por ende con el país. Si eso se hace bien, por supuesto que es una buena medida. A mí no me parece bien rechazar o cuestionar el alargue de la carrera por el solo alargue. Creo que es una buena medida desde el punto de vista económico, y ahora hay que ver que desde el punto de vista de las capacidades de las Fuerzas Armadas se haga bien, y yo espero y confío que así sea. En los últimos proyectos que se han votado, sobre todo en de aula segura, ¿no es cierto?, hubo mucha incertidumbre, porque hubo un sector de oposición, ¿no es cierto?, que fue contrario, se le cambió el nombre, y era un proyecto emblemático. Este sin duda es otro de los proyectos emblemáticos. ¿Usted cree que se va a contar con el piso para poder conseguir su aprobación? ¿En la larga de la carrera? No, perdón, me refiero en general a esta reforma previsional en el Congreso. Yo creo que sí. ¿Va a haber que entrar a negociar, a cambiar algunas cosas? Yo creo que siempre es necesario negociar. En democracia nadie, y creo que el país quedó en las condiciones que quedó durante el gobierno anterior porque tenía una mayoría parlamentaria que le permitió aprobar en tiempo récord leyes muy complejas como la propia reforma tributaria y generar, ¿no es cierto?, el caos que generaron en la economía. Por lo tanto, yo creo que siempre es razonable negociar. Este gobierno no tiene mayoría. Estamos plenamente conscientes de eso, pero el ejemplo de Aula Segura es un ejemplo interesante, porque Aula Segura, los mismos senadores que partieron cuestionando el proyecto, atacándolo en forma durísima, como un proyecto poco menos que dictatorial, porque incrementaba o ponía el acento en la disciplina y no en la convivencia, en fin, terminaron aprobándolo y mejorándolo, porque si uno mira objetivamente el texto, mejoró el texto que presentó el gobierno, y mejoró en la misma dirección que quería el gobierno. Hoy día un alumno que haga una brutalidad como rociar con benzina a un profesor, a los 5 días va a estar fuera del colegio, independientemente que ahora, para mejor, hayan 10 días más para continuar con las indagaciones y materializar la expulsión al cabo de 15 días. Eso no lo podemos hacer con la legislación actual, sí lo vamos a poder hacer con este proyecto de ley. Y además los senadores que cuestionaban tanto el proyecto de ley, que era muy acotado, se refería solo a la tenencia, manipulación y uso de este tipo de elementos incendiarios, por una parte, y a las agresiones físicas a profesores y asistentes de la educación. Hoy día se extendieron esas causales a cualquier tipo de violencia, por lo tanto yo diría que ampliaron el proyecto y por lo tanto lo mejoraron en la dirección que quería el gobierno, y eso da cuenta de que cuando las cosas se debaten de cara a la ciudadanía y se explican bien los argumentos de la ciudadanía, en general tendemos a llegar a buenos acuerdos. Pues, diputado, un gusto tenerlo acá en esta entrevista a fondo, conversando temas de interés para la ciudadanía y también temas de interés para nuestra región. Que esté muy bien. Muchas gracias, Bernardo. El diputado Luis Pardo, diputado por el Distrito 6 por RN, conversando con nosotros sobre temas que son de real interés. Por ejemplo, este plan de desarrollo para la región de Valparaíso que ya presentó el presidente Piñera, y también algo muy importante y que no hay que olvidar, lo que está ocurriendo en Concón, Quintero y Puchuncaví. Que esté muy bien usted y su familia.